Joren siempre había sido el tipo de persona que pasaba desapercibida, y eso le gustaba. Vivía en un pequeño pueblo costero donde las olas golpeaban con fuerza contra el muelle, y el viento parecía llevarse las historias antes de que nadie pudiera escucharlas. Trabajaba en una gasolinera, atendiendo a clientes que casi nunca recordaban su nombre, y pasaba las tardes escuchando música con los auriculares puestos, observando el mundo a través de un filtro gris. No era infeliz, pero tampoco sentía que estuviera viviendo. Por otro lado, estaba Rune, y Rune era todo lo contrario. Llegaba como un torbellino, con su moto ruidosa, su chaqueta de cuero gastada y una mirada que parecía conocer todos los secretos del lugar. No era del pueblo, había llegado hacía poco, y ya corrían rumores sobre él. Algunos decían que buscaba trabajo en los astilleros, otros que huía de algo que había pasado en la ciudad. Lo cierto era que su sola presencia rompía la monotonía de aquel lugar. El primer encuentro entre ellos no fue espectacular, pero sí intenso. Rune entró en la gasolinera una tarde lluviosa, empapado, con el cabello chorreando y las manos temblando ligeramente por el frío. Joren, detrás del mostrador, le ofreció una toalla de papel y una mirada curiosa. No era habitual que alguien nuevo se quedara tanto tiempo en el pueblo, y mucho menos alguien como él, que parecía arrastrar una historia que no se contaba fácilmente. La conversación fue mínima, apenas un intercambio sobre la lluvia y la dificultad para encontrar alojamiento. Pero había algo en la forma en que Rune sostenía su mirada, como si estuviera evaluando a Joren, y algo en Joren que no apartaba los ojos a pesar de que su instinto le pedía seguir trabajando. Cuando Rune salió, dejando un leve olor a gasolina y cuero en el aire, Joren sintió algo extraño, una mezcla de intriga y una chispa de energía que hacía tiempo no sentía. No lo sabía aún, pero esa tarde era el inicio de una conexión que iba a desafiar su rutina, su silencio y todo lo que creía saber sobre sí mismo. Los días siguientes, Joren notó algo curioso. Rune parecía estar en todas partes. A veces lo veía apoyado contra su moto en la calle principal, fumando y observando el ir y venir del pueblo como si estuviera esperando algo o a alguien. Otras veces lo encontraba en la tienda de comestibles, revisando distraídamente las estanterías sin comprar nada. Incluso lo sorprendió sentado en el pequeño café frente a la gasolinera, mirando a través del cristal con una expresión que era imposible descifrar. No es que Joren fuera una persona que buscara compañía. Estaba acostumbrado a su rutina, a no tener que explicar nada a nadie. Pero había algo en la presencia de Rune que alteraba esa calma. Cada vez que aparecía, la sensación de que el mundo se volvía un poco menos predecible se hacía más fuerte. Y aunque intentaba convencerse de que no le importaba, en el fondo, sí le importaba. La primera conversación real que tuvieron ocurrió una tarde tranquila, cuando la lluvia daba una tregua y el sol se filtraba tímidamente entre las nubes. Rune entró en la gasolinera, dejó unas monedas sobre el mostrador y dijo: ¿Te apetece dar una vuelta? Joren lo miró sorprendido. No estaba acostumbrado a invitaciones así, y mucho menos de alguien a quien apenas conocía. Rune, sin embargo, parecía seguro de que la respuesta sería sí, y contra todo pronóstico, lo fue. Montaron en la moto de Rune y se alejaron por la carretera costera. El viento les golpeaba el rostro y el sonido del motor ahogaba cualquier intento de conversación. Pero en ese silencio, Joren sintió algo que hacía mucho no experimentaba: libertad. No había clientes que atender, ni rutinas que cumplir, ni miradas curiosas del pueblo. Solo él, la carretera y un desconocido que parecía conocer caminos que nadie más transitaba. Terminaron en un acantilado, con el mar golpeando las rocas a decenas de metros bajo sus pies. Rune se encendió un cigarrillo, le ofreció uno a Joren, que rechazó, y se quedó mirando el horizonte. ¿Alguna vez has pensado en irte de aquí?, preguntó sin mirarlo. La pregunta quedó flotando en el aire. Joren no respondió de inmediato, pero algo en su interior empezó a moverse. Tal vez Rune no estaba aquí solo para quedarse. Tal vez estaba aquí para arrastrarlo con él hacia algún lugar que todavía no podía imaginar. Después de aquella tarde en el acantilado, algo cambió. No fue un cambio dramático, no hubo confesiones ni promesas, pero estaba ahí,
en el modo en que Rune lo miraba, en la forma en que Joren sentía su presencia incluso antes de verlo. Rune empezó a pasar más tiempo en la gasolinera, no como cliente, sino como alguien que simplemente estaba. Se apoyaba en el marco de la puerta mientras Joren trabajaba, hojeaba revistas viejas o le lanzaba comentarios cortos que parecían insignificantes, pero que dejaban una huella extraña. Joren, por su parte, intentaba mantener la compostura, pero a veces se descubría observando a Rune más de lo necesario, siguiendo con la mirada el movimiento de sus manos, el brillo de su sonrisa o la manera en que su chaqueta de cuero parecía hecha a su medida. El pueblo, pequeño como era, no tardó en notar que los dos pasaban mucho tiempo juntos. Algunos comentarios sutiles empezaron a circular, que si Rune era mala influencia, que si Joren estaba cambiando. Y en cierto modo, sí estaba cambiando. Por primera vez en mucho tiempo, tenía algo o alguien que lo sacaba de la inercia. Una noche, después de cerrar la gasolinera, Rune lo esperó afuera. No dijo a dónde iban, simplemente le hizo un gesto para que lo siguiera. Terminaron en una playa desierta, con las olas iluminadas por la luna. Se sentaron en la arena, cerca pero sin tocarse. La conversación fluyó lentamente, salpicada de silencios que no resultaban incómodos. Rune hablaba poco de sí mismo, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían un peso extraño, como si escondieran más de lo que revelaban. En un momento, mientras Joren observaba el mar, sintió que Rune lo miraba. No fue una mirada casual, sino larga, directa, casi desafiante. Y ahí, en ese cruce silencioso, ambos supieron que algo estaba creciendo entre ellos. Algo que ninguno había planeado y que, de algún modo, los asustaba tanto como los atraía. Joren no lo sabía aún, pero esa noche marcaría el inicio de una etapa donde cada gesto, cada mínima proximidad, sería una batalla entre lo que sentían y lo que se atrevían a mostrar. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y expectación. Joren seguía trabajando en la gasolinera, pero ya no era el mismo de antes. Ahora, cada jornada estaba marcada por la incógnita de si Rune aparecería, y casi siempre lo hacía. A veces solo para charlar un par de minutos, otras para arrastrarlo a dar una vuelta sin destino claro. Esa constancia, sutil pero firme, empezó a derribar las barreras que Joren había construido a lo largo de los años. Una tarde, Rune entró con un rasguño en la ceja y la chaqueta manchada. Rune, alarmado, lo llevó al pequeño almacén detrás del mostrador para limpiarlo. El contacto fue mínimo, apenas un roce de sus manos al acercarle una gasa, pero en ese instante, el silencio entre ellos se volvió pesado. Rune, en lugar de apartar la mirada, se quedó observándolo con una intensidad que hacía imposible ignorarlo. «No es nada», murmuró Rune, «pero gracias». Joren asintió, intentando ocultar que el corazón le latía más rápido de lo normal. Ese gesto, tan pequeño, fue el detonante. A partir de ahí, empezaron a buscar excusas para estar más cerca. Rune pasaba por la gasolinera incluso cuando no necesitaba nada, y Joren, que siempre había sido reservado, empezaba a hablarle de su vida, de sus recuerdos, de lo que sentía atrapado en ese pueblo. En respuesta, Rune dejaba escapar fragmentos de su propia historia, como si confiara en que Joren sabría qué hacer con ellos. Pero esa burbuja empezó a resquebrajarse una noche, cuando un grupo de chicos del pueblo vio a los dos caminando juntos por la calle principal. Los comentarios no tardaron en llegar, y el tono de algunos no dejaba lugar a dudas. Había sospecha, burla y, sobre todo, esa incomodidad disfrazada de curiosidad que puede volverse peligrosa en un lugar pequeño. Joren intentó restarle importancia, pero Rune lo notó. Lo vio en la forma en que evitaba pasar por ciertas calles, en cómo bajaba la voz cuando estaban cerca de otras personas. Sin embargo, lejos de alejarse, Rune parecía decidido a que eso no los detuviera. «Deja que hablen», dijo una noche, «no tienen idea de quién eres en realidad». Y en ese momento, con el viento frío golpeándoles el rostro y el pueblo entero durmiendo a su alrededor, Joren sintió que por primera vez en mucho tiempo no quería volver a esconderse.
Durante semanas, Joren y Rune habían aprendido a moverse en ese equilibrio extraño entre lo que eran en privado y lo que el pueblo podía ver. No necesitaban ponerle nombre a lo que sentían, bastaba con los gestos, las miradas y esa complicidad que crecía en silencio. Pero el silencio no dura para siempre. Todo empezó una noche en la que Joren estaba cerrando la gasolinera. Desde la ventana, vio a dos hombres desconocidos hablando con Rune en la calle, y no era una charla amistosa. Los gestos eran tensos, las voces bajas pero cortantes. Cuando Joren salió, los hombres ya se habían ido, y Rune solo dijo, «No es nada, solo gente que conocía de antes». Pero Joren notó algo diferente. Rune estaba más inquieto, mirando por encima del hombro como si esperara que esos rostros volvieran. En los días siguientes, la tensión se hizo más evidente. Rune desaparecía por horas sin decir a dónde iba, y cuando regresaba, lo hacía con la mirada cargada de algo que no quería compartir. Finalmente, una tarde, Rune apareció en la gasolinera con un golpe en la mandíbula y un corte en la comisura del labio. Joren no pudo contenerse. Lo llevó de nuevo al pequeño almacén para curarlo, pero esta vez no hubo silencios cómodos, sino preguntas directas. «¿Qué está pasando, Rune? Te dije que no es asunto tuyo». «Claro que es asunto mío». Rune dudó un instante, y luego confesó lo que había intentado ocultar. Antes de llegar al pueblo, había trabajado para gente peligrosa, haciendo encargos que prefería olvidar. Pero algo había salido mal, y ahora querían ajustar cuentas. El pueblo, que él había pensado usar como escondite temporal, se había convertido en una trampa. Joren sintió el impulso de alejarse, de volver a su vida tranquila y sin riesgos. Pero al mirarlo, con esa mezcla de orgullo y vulnerabilidad que pocas veces dejaba ver, supo que no podía. No después de todo lo que habían compartido, no después de lo que empezaba a sentir. «Si te quedas, yo me quedo», dijo Joren, «pase lo que pase». En ese instante, sin tocarse siquiera, hicieron un pacto silencioso. Un pacto que los ataba no solo a un presente incierto, sino a un futuro que podía romperlos o salvarlos. El invierno había empezado a instalarse en el pueblo, y con él una sensación densa de que algo se acercaba. Rune lo sentía, Joren también. No hacían falta palabras para saber que la calma no iba a durar. La noche que todo estalló, la gasolinera estaba cerrada y Joren se encontraba en su pequeña habitación, intentando leer sin éxito. El ruido de un motor en la distancia lo hizo levantarse. Al mirar por la ventana, vio dos coches desconocidos estacionarse cerca de la entrada del pueblo. Supo al instante quiénes eran. Minutos después, golpes secos resonaron en la puerta del taller donde Rune solía pasar las noches. Joren, sin pensar demasiado, salió hacia allí. Encontró a Rune frente a tres hombres, uno de ellos con la misma expresión dura que había visto semanas atrás. No había gritos, solo esa tensión silenciosa que precede a algo peor. «No tienes por qué estar aquí», le dijo Rune en voz baja, casi suplicante. «Sí tengo», respondió Joren y se colocó a su lado. Las cosas se movieron rápido, un empujón, un golpe contra una mesa, el ruido de una botella rompiéndose. Rune no retrocedía, pero estaba en clara desventaja. Joren, sin experiencia en peleas, solo pudo intervenir para empujar a uno de los atacantes y ganar unos segundos. Ese instante fue suficiente para que las sirenas se escucharan a lo lejos. Algún vecino, alertado por el ruido, había llamado a la policía. Los hombres huyeron antes de que las patrullas llegaran, dejando tras de sí el taller hecho un desastre y a Rune con una herida sangrando en el brazo. Joren lo ayudó a salir, caminando bajo las luces intermitentes que iluminaban la noche fría. No había necesidad de hablar, ambos sabían que lo que había pasado no era un final, pero sí un punto de no retorno. Esa noche, sentados en la playa donde todo había empezado, Rune rompió el silencio. «Si me quedo, será peor para ti. Y si te vas, será peor para mí», contestó Joren. No hubo respuesta, solo el sonido del mar cubriendo cualquier palabra que pudiera romper lo que, en el fondo, ya era una decisión tomada. Los días posteriores al ataque fueron un torbellino silencioso. El pueblo murmuraba, la policía hacía preguntas a las que ni Joren ni Rune daban respuestas completas, y los rostros desconocidos dejaron de aparecer, al menos por un tiempo. Pero eso no significaba que el peligro hubiera desaparecido. Rune pasaba la mayor parte del día en el taller, reparando los daños. Joren lo visitaba cada tarde, llevando café y ese silencio cómplice que se había convertido en su idioma común.
A veces hablaban de irse, de buscar un lugar donde nadie los conociera, donde el pasado no pudiera alcanzarlos. Otras simplemente se quedaban allí, observando cómo el sol caía sobre el horizonte. Una noche, Rune apareció en la gasolinera con una mochila al hombro. «Tengo un plan», dijo. Joren lo miró sin preguntar. Sabía que no hacía falta una explicación detallada. Rune quería irse y le estaba ofreciendo la oportunidad de ir con él. No era una promesa de seguridad, pero sí de algo que, para Joren, empezaba a ser más importante: libertad. Dejaron el pueblo en silencio, la moto rugiendo bajo el cielo nocturno. El viento era frío, pero el peso de todo lo que dejaban atrás se sentía más ligero de lo que habían imaginado. No sabían a dónde llegarían ni cuánto tiempo tendrían antes de que el pasado volviera a alcanzarlos, pero eso ya no importaba. Porque al final, Blur no era solo la historia de un fugitivo y un chico de gasolinera, era la historia de dos vidas que al encontrarse decidieron dejar de vivir a medias. Y aunque el futuro estaba borroso, como mirarlo todo a través de un cristal empañado, por primera vez Joren y Rune lo enfrentaban juntos. A veces, las mejores historias no son las que terminan con un felices para siempre, sino las que nos recuerdan que vale la pena arriesgarse por lo que sentimos. Si te ha gustado esta historia de Joren y Rune, dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué harías tú. ¿Te quedarías o te irías? Nos vemos en el próximo video.